El cine tiene el poder de hacernos soñar, pero también de fracturar nuestra mente para siempre. Hoy verás decisiones de dirección tan extremas que cambiaron la cultura real. Spielberg vació las playas de medio mundo con Tiburón, y Disney, con un único disparo fuera de campo en Bambi, traumatizó a millones de niños. Creó un término psicológico llamado efecto Bambi, y nos hizo conocer, por primera vez, lo que era la muerte. Pero el daño no se quedó ahí. Verás cómo el cine desató histerias colectivas con ambulancias en las salas, o cómo la industria nos coló auténticas pesadillas disfrazadas de entretenimiento familiar. Prepárate para ver películas que causaron ataques de ansiedad, vómitos y salas vacías, pero también tragedias que nos obligaron a madurar y terminaron convertidas en obras maestras. En 1922, nadie estaba listo para ver el rostro de Nosferatu. Un juez ordenó incinerar hasta el último negativo de esta cinta. La viuda de Bram Stoker exigió su destrucción total por plagio, pero una copia sobrevivió y cruzó las fronteras como una plaga. El hecho de que hoy podamos analizarla es un milagro. Y es así como nació el primer trauma cinematográfico de la historia de la humanidad. Murnau cambió las reglas del cine de terror al sacar las cámaras de los cómodos estudios alemanes y rodar en localizaciones reales de Europa del Este. Introdujo así una atmósfera sucia y enferma que el público de la posguerra reconoció de inmediato. Max Schreck no interpretó al vampiro seductor de Hollywood. Encarnó a una alimaña calva, de garras rígidas por el rigor mortis, que conectaba directamente con el trauma colectivo de la gripe española de 1918 y la tuberculosis que devoraban el continente. El horror fue tan fuerte que la histeria devoró la realidad. En Alemania nadie creía que un actor real se apellidara Schreck, que significa literalmente terror, y al no existir fotos suyas sin maquillar, Europa se convenció de que Murnau había desenterrado un monstruo auténtico de los Cárpatos. Una leyenda negra tan brutal que la crítica internacional acabó sentenciando que el papel lo había interpretado el propio Nosferatu. Ver calles vacías y desfiles de ataúdes provocó crisis de ansiedad y asfixia en las salas de Berlín, pues la audiencia no veía fantasías góticas, sino el reflejo de sus propios muertos. El impacto visual fue tan violento que el uso del negativo invertido para los carruajes fantasmales causó desmayos reales por desorientación sensorial, y países como Suecia prohibieron por completo la película durante 50 años por su crueldad excesiva. Quisieron quemarla, censurarla y borrarla de la historia, pero el trauma sobrevivió a sus propios creadores y se quedó a vivir en la memoria colectiva para siempre. Walt Disney descubrió muy pronto que para sanar a fuego la mente de un niño no hay que apartarlo del abismo, sino empujarlo hacia él. En 1940, Pinocho llevó el trauma animado a un nivel de perversión psicológica que ninguna película de imagen real había logrado alcanzar. Disney coló a millones de niños una secuencia distópica, donde la tentación se castiga con la metamorfosis en burros. La transformación de Polilla es body horror puro, la sombra de un niño suplicando piedad mientras sus manos se deforman en pezuñas y sus gritos se convierten en rebuznos, para terminar siendo azotado y vendido como esclavo en las minas. Pinocho utilizó la angustia del abandono y la mutilación física para implantar una lección moral a fuego en el subconsciente colectivo. Generaciones enteras descubrieron con esta escena que el mundo adulto podía ser un lugar despiadado, oscuro y sin retorno. Pero esa violencia conceptual cumplía una función catárquica: curtir la psique infantil para prepararla ante la fragilidad de la vida. En una época como la actual, donde se glorifica el impulso, se relativiza todo y se anestesia la conciencia, Pinocho se erige como una lección sagrada. Frente al cine moderno que celebra el vacío, Disney nos advirtió de la verdad más oscura, que cuando una sociedad normaliza el abismo, los niños ya no se convierten en hombres, se convierten en esclavos. En agosto de 1961, miles de aves se estrellaron a ciegas contra las casas de Capitola, California, vomitando peces a medio digerir y matándose contra el asfalto por la ingesta de algas tóxicas. 2 años después, con la psicosis aún latente, Hitchcock convirtió esa noticia en Los pájaros. Suprimió toda la música de la cinta, dejando al público desnudo ante el silencio intermitente y los graznidos sintéticos. El impacto no fue una casualidad. La película se estrenó en el pico de la Guerra Fría. Sin ofrecer una sola explicación biológica en toda la trama, el cielo empezaba a masacrar a una ciudad sin motivo. La audiencia proyectó en la pantalla su verdadero fantasma, la amenaza de un ataque nuclear impredecible donde no existe refugio posible. En la premiere de Londres, Hitchcock instaló altavoces ocultos en los árboles que reproducían graznidos electrónicos al salir la gente, creando para muchos una experiencia traumática.
El shock fue tal que las llamadas a las comisarías y protectoras de animales se dispararon en Estados Unidos por ciudadanos aterrorizados ante cualquier bandada de cuervos o palomas. Esa crueldad psicológica nacía del propio set de rodaje. Tras prometerle que usaría naves mecánicas, Hitchcock encerró a Tippi Hedren durante 5 días en un set acordonado mientras le arrojaban gaviotas y cuervos reales amarrados a la ropa. El rodaje terminó con un picotazo a milímetros del ojo y la actriz hospitalizada con un colapso nervioso. Los pájaros arrebató la seguridad al gesto más inofensivo de la experiencia humana: mirar al cielo y descubrir que el peligro no viene del infierno, sino de arriba. Long live the king. La muerte de Mufasa es la gran herida que Disney le infligió a mi generación. No por el hecho de matar al padre, sino por la crueldad visceral con la que la animación obligó al niño a presenciar las consecuencias físicas y emocionales del cadáver. En pleno clímax de la estampida, cuando la polvareda se disipa, la cámara no corta a negro para suavizar la pérdida. Te deja tirado en la cañada junto a Simba. El genio del montaje se nota en los detalles más pequeños: el cachorro intentando empujar el cuerpo inerte, refugiándose bajo la pata fría de su padre, esperando que se despierte, y la posterior manipulación psicológica de Scar, haciéndole creer a un niño que él es el único responsable de la tragedia. Disney llevó a los cines una violencia emocional descarada. Millones de niños en los 90 y los 2000 entendieron por primera vez qué significaba la irreversibilidad de la muerte. El posterior refugio en el lema de Hakuna Matata, lejos de ser un himno alegre y festivo, es un mecanismo de disociación severo que resulta hasta incómodo. Sin embargo, en esta muerte hay luz, hay trascendencia. Simba tiene respuestas, entiende el ciclo de la vida, comprende que la muerte no es el final y que su padre sigue dentro de él. Disney decidió explicar la tragedia para que la psique infantil pudiera asimilarla, a diferencia de lo que ocurriría en otra obra que verás más adelante, donde el cine renunció a dar respuestas y confió ciegamente en que el niño soportara el peso del silencio absoluto. El estreno de Alien en los cines americanos provocó un colapso en el comportamiento de las audiencias que obligó a los acomodadores a enfrentarse a desmayos, vómitos sistemáticos y abandonos constantes. La campaña publicitaria ocultó de forma tan hermética la naturaleza de la criatura que el público entró en las salas esperando una aventura espacial al estilo de Star Wars solo para encontrarse de frente con una profanación biológica de la anatomía humana. A pesar de que la película tenía clasificación R, como nadie sabía el motivo, miles de padres llevaron a niños pequeños a los pases de estreno pensando que verían otra aventura espacial inofensiva parecida a la de George Lucas. El shock de ver a una criatura reventar el pecho de un hombre desde dentro provocó que salas enteras se llenaran de niños hiperventilando y llorando descontrolados. El realismo de esa secuencia fue tan extremo porque Ridley Scott ocultó intencionadamente al reparto la carga de sangre real y vísceras de matadero que estallarían de la mesa. Los rostros de asco y los gritos de los actores en pantalla fueron pánico real, no interpretación. Alimentado por el morbo de una sociedad desestabilizada, el film se transformó en una de las películas más taquilleras de la historia. Pero el verdadero detonante del horror lo consolidó el diseño del monstruo a tamaño real. Hans Ruedi Giger construyó una pesadilla biomecánica utilizando un cráneo humano real para moldear la cabeza, tendones de plástico y preservativos para las texturas internas de la boca, y litros de lubricante para simular una salivación viscosa constante que goteaba en primer plano. Al carecer de ojos, la criatura eliminaba cualquier posibilidad de empatía. El espectador de 1979 no estaba viendo a un actor disfrazado ni a un alienígena con el que negociar, sino a un parásito amoral que deformó para siempre el cine y la sensibilidad de los espectadores. A diferencia de los grandes estudios, que gastaban millones en efectos especiales para dar miedo, dos directores independientes consiguieron paralizar a la audiencia gastándose apenas $35.000 y utilizando una estrategia de desinformación masiva sin precedentes. En 1999, Internet estaba en su infancia y el público no sabía cómo verificar lo que veía en una pantalla. La producción creó una página web con fichas policiales falsas, recortes de prensa inventados y entrevistas a supuestos familiares de 3 estudiantes de cine desaparecidos en los bosques de Maryland en 1994. Cuando la película llegó a las salas, la gente compró la entrada convencida de estar viendo el material grabado por 3 jóvenes antes de ser ejecutados. El rodaje fue directamente enfermizo. Los directores soltaron a los actores en el bosque con GPS y notas escondidas. Durante 8 días los acosaron de noche. Movían sus tiendas mientras dormían, reproducían llantos de niños con altavoces ocultos y les redujeron el alimento para forzar discusiones reales. El cansancio, el frío y la histeria en pantalla fueron el resultado de un aislamiento radical. La reacción del público fue histeria pura. El movimiento descontrolado de la cámara en mano provocó una epidemia de mareos en cines de todo el mundo,
obligando a poner avisos en taquilla por riesgo de cinetosis. Las comisarías de Maryland colapsaron con llamadas de espectadores, exigiendo batidas de búsqueda en el bosque, e incluso la madre de la actriz, Heather Donahue, recibió cartas de pésame reales. El engaño duró hasta que la presión mediática obligó a romper el mito. Los actores tuvieron que reaparecer en la televisión nacional para demostrar que estaban vivos. Verlos sentados en un plató, sonriendo y explicando el montaje, fue un choque amargo para millones de personas que descubrieron que su trauma no venía de una tragedia real, sino de haber sido víctimas de la mayor manipulación psicológica de la historia del cine. En 1960, el cine comercial tenía reglas sagradas que nadie se atrevía a romper. La estrella principal debía sobrevivir hasta el final, y el horror ocurría en castillos lejanos. Hitchcock destrozó ambas premisas en los primeros 40 minutos de película. Asesinó a Janet Leigh, la estrella absoluta del cartel, desnuda e indefensa en una ducha, a mitad del metraje y sin previo aviso. Hitchcock transformó la ducha, el lugar de máxima intimidad y pureza, en un matadero, destruyendo para siempre la sensación de seguridad dentro del propio hogar. La escena requirió 7 días de rodaje, 78 planos distintos y un ritmo de montaje que engañó al cerebro del espectador, haciéndole creer que presenciaba un apuñalamiento explícito, cuando la cámara jamás mostró la hoja penetrando la carne. Además, el director hizo algo insólito. Por primera vez, el cine nos dejaba a solas con el asesino, haciendo que en la escena del pantano desearas que el coche se hundiera, convirtiéndote en su cómplice. Hoy en día todos sabemos de qué trata la película, pero en ese momento, la audiencia había comprado una entrada pensando que vería un drama sobre una mujer que robaba dinero. El asesinato a mitad de película y el paso al horror puro es el mayor giro de guión de la historia del cine. Las consecuencias en la sociedad fueron inmediatas y duraderas. Miles de personas desarrollaron un miedo irracional a ducharse en los hoteles, una fobia que afectó a la propia actriz Janet Leigh durante el resto de su vida. La gente salía de los cines corriendo, con ataques de pánico, lloros, vómitos. Y esto no es exageración. En aquella época no se había visto nada ni remotamente parecido, consolidándose en ese entonces como la película más aterradora de la historia del cine. Ese miedo subconsciente que todos tenemos al mar, aunque no lo creas, tiene un culpable, y es Tiburón. Steven Spielberg reescribió los mecanismos del miedo primario al transformar las vacaciones del planeta entero en una pesadilla. Tiburón es un trauma de masas documentado por la ciencia que alteró de forma permanente la conducta del ser humano frente a la naturaleza. El pánico caló tan hondo en la población que las estadísticas oficiales reflejaron un desplome histórico del 28% en la asistencia a las playas de los Estados Unidos durante el verano de 1975, provocando pérdidas millonarias en el sector turístico de ciudades costeras que culparon directamente al film. Pero la fobia traspasó incluso la lógica biológica. Miles de personas declararon sentir pánico a meterse en piscinas cloradas, lagos cerrados e incluso bañeras en la intimidad de sus hogares, incapaces de desconectar su cerebro de la posibilidad de ser devorados. En el mundo real, el conocido efecto tiburón desencadenó una matanza masiva e indiscriminada de escualos a nivel global que diezmó sus poblaciones durante décadas. Lo más irónico es que la mayor genialidad de la obra nació de un fracaso absoluto. Los 3 tiburones mecánicos construidos para el rodaje sufrieron averías continuas al contacto con el agua salada del océano, oxidando sus engranajes internos y obligando a Spielberg a filmar la película casi a ciegas. Esa limitación técnica obligó al director a sugerir al monstruo en lugar de mostrarlo, apoyándose en la cámara subjetiva que avanzaba rozando las piernas de los bañistas y en el implacable leitmotiv de 2 notas de John Williams. El espectador de 1975 no temía a lo que veía en pantalla, sino a la inmensidad del océano. En Bambi, Disney retiró definitivamente la red de seguridad de la animación para infligir la herida más profunda e irreversible de la historia del cine infantil. Como planteamos al analizar la muerte de Mufasa, Bambi se erige como el reverso oscuro de la tragedia explicada. Aquí renunciaron a dar consuelo, abandonando a millones de niños ante el peso de la muerte. Tras la carrera desesperada bajo la ventisca, el disparo seco corta la música de golpe. No hay sangre, no hay cuerpo, no hay un último adiós. El cazador jamás aparece en pantalla, no tiene rostro, no tiene nombre, ni motivaciones. Es solo una fuerza invisible llamada el hombre, una amenaza amoral que rompe la paz del bosque con un tiro fuera de campo. Al dejar al cachorro llamando en mitad de un invierno interminable a una madre que no va a responder, la película confió plenamente en la capacidad de los niños para procesar la brecha de la pérdida y la arbitrariedad de la naturaleza.
El cine aquí dejó que los niños trabajaran para llegar a la misma conclusión que El Rey León nos explicaría de forma más obvia décadas después. El resultado es el trauma infantil más extremo de la historia del cine. Casi un siglo después, su impacto sigue vigente. Stephen King definió Bambi como la primera película de terror que vio en su vida, y Paul McCartney ha confesado que Bambi fue el detonante que moldeó su vida. El asesinato de la madre del ciervo lo convirtió en el activista y vegetariano más famoso del planeta. La sensibilidad hacia el mundo natural cambió hasta tal punto que la sociología bautizó el efecto Bambi para explicar la ola de empatía hacia la fauna silvestre que redujo drásticamente las licencias de caza en los años posteriores. Pero Disney no buscaba recrearse en la herida, sino regalarle a los más jóvenes una lección de madurez que se sigue transmitiendo de generación en generación, la certeza de que el dolor existe, pero también la trascendencia y la fortaleza para seguir caminando cuando el invierno termina. No existe en la historia una obra audiovisual que haya provocado una conmoción física, cultural y espiritual de semejante magnitud. El estreno de El Exorcista desató la mayor epidemia de histeria, pánico religioso y disociación psíquica de la historia del entretenimiento. Las salas se convirtieron en salas de urgencias, los espectadores se desmayaban en los pasillos, sufrían crisis de ansiedad y las ambulancias aparcaban en las puertas por los infartos provocados por el contenido. William Friedkin mezcló sonidos de cerdos degollados en el matadero y zumbidos de abejas enfurecidas en frecuencias casi inaudibles debajo de la banda sonora. El cerebro no los procesaba como música, sino como una amenaza biológica inminente, lo que desencadenaba náuseas y desorientación. Además, se basó en un caso real a través de informes médicos y eclesiásticos. Nunca antes una película había quebrado de forma tan violenta la estabilidad mental de su audiencia. Antes de 1973, el mal en el cine comercial se insinuaba de forma elegante. El Exorcista mostró a una niña de 12 años apuñalándose con un crucifijo mientras gritaba obscenidades sexuales, escupiendo vómito verde, girando la cabeza 360 grados y levitando. El impacto visual y sonoro fue tan explícito que violó por completo la sensibilidad de la época. Jamás se había visto nada parecido. La película destrozó la seguridad del espectador moderno al mostrar que ni la medicina avanzada ni la psiquiatría podían ayudarla. La única solución era volver al medievo, un ritual religioso violento y desesperado. Puso a una sociedad hipertecnológica de rodillas ante el miedo más primitivo, con curas que ante el horror dudaban de su propia fe. Pero lo que pasó en la vida real terminó de aterrorizar a todos. El set de la casa se incendió sin explicación lógica, respetando únicamente la habitación de la niña. 9 personas vinculadas a la producción murieron durante o poco después del rodaje, y Linda Blair recibió constantes amenazas de muerte de fanáticos religiosos, obligando a Warner Bros. A contratarle seguridad privada durante meses. Tras el estreno, las diócesis católicas colapsaron ante miles de llamadas de ciudadanos aterrorizados que creían estar poseídos, dando lugar a un nombramiento masivo de sacerdotes exorcistas en lugares que llevaban siglos sin tenerlos. En definitiva, quienes dicen que El Exorcista no da miedo han destrozado su capacidad de sentir, porque si algo nos han demostrado los hechos, es que El Exorcista es la película más aterradora de toda la historia del cine.